Padre, queremos darte las infinitas gracias en esta noche, porque eres un Dios imparable, un Dios inigualable, un Dios de imposibles. Y realmente que no nos falta nada si te tenemos a ti. Qué bueno sería que en esta noche todos podamos expresar esto en nuestras vidas y que sea una realidad el poder saber de que en nuestras vidas te tenemos a ti como el todo, nuestro Dios, aquel que nos suple nuestras necesidades, aquel que nos ha de llevar al cielo porque hemos creído en su obra, y también, Padre, aquel que nos insta a estudiar su palabra y a valorarla, como en esta noche hemos de tratar el tema de la palabra tuya, Padre, de qué manera nos ha llegado y de qué manera ha perdurado a través del tiempo. A pesar de tantos ataques, nuestro Dios que ya ha sufrido, sabemos que tu palabra ha de permanecer. Por eso dice el Señor que los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. A ti te damos la gloria por ello y te agradecemos en este momento por este tiempo de estudio, este tiempo de reunión de jóvenes, por estas alabanzas que el solo propósito que persiguen es de honrarte y de alabarte a ti, Señor. Bendice a Jer en esta hora, en la exposición, y bendice nuestras mentes y nuestros corazones para que recibamos esta porción y este manjar que tú has preparado en esta noche para cada una de nuestras vidas. Edifícanos, Señor, y aliéntanos, te lo pedimos en el bendito nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, estamos grabando, sí. El título en esta noche del sermón, de la predicación, del mensaje es sola escritura. La idea es agarrar una de las, ya voy a explicar un poquito más, pero agarrar una de las 5 solas, quizá es la base sobre las que las otras descansan, para poder en este día tan particular y tan especial repasar, conocer, profundizar y también cimentarnos en un concepto que es trascendental en la vida de las personas, fue trascendental en la historia y en la vida de la iglesia, y les puedo asegurar que puede producir un gran cambio en el ministerio, en la vida de ustedes, si ustedes esto no lo sabían y lo empiezan a vivir y aplicar. Pero bueno, previo a esto es necesario que conozcamos un poquito más de qué estamos hablando, ¿bien? El objetivo es poder recuperar lo que yo llamo el espíritu de esta declaración, sola escritura. Sola escritura es un término latín que significa es que solo la escritura, no es tan difícil para nosotros identificar el latín porque tenemos un idioma que procede de, sin embargo, cuando se pongan a leer un texto latín van a ver que hay palabras que cambian, pero en este caso es súper fácil. Solo la escritura, cuando hablamos de la escritura nos referimos a la Biblia, que entendemos es la palabra de Dios. Entonces el objetivo en esta noche es poder recuperar lo que yo llamo el espíritu de esta declaración, ya que es de trascendental importancia para la iglesia de todos los tiempos. Es claro que para esto debemos hacer un poquito de historia y recordar cómo en ese día de hace ya 503 años sucede algo que es de trascendental importancia para nosotros hoy y que tiene un alcance que llega hasta este momento. Tenemos que en este día tan particular se celebra el Halloween por un lado, nosotros que entendemos de que ese tipo de celebraciones no las compartimos, entonces estamos haciendo la fiesta de la luz, pero no es lo único que nos lleva a pensar este 31 de octubre. El 31 de octubre es una fecha que nos lleva a pensar en el 31 de octubre de 1517, fíjense hasta dónde nos remonta esta fecha, el día en el que un personaje llamado Lutero clava 95 tesis que él desarrolló. No son tesis como las que entienden las universitarias ahora, imagínense hacer 95 tesis, a veces las universitarias están 10 años, o los universitarios 10 años para una sola tesis, imagínense 95, son 95 postulados que desarrolló Martín Lutero puntualmente y que los pone de manera pública en el 31 de octubre de 1517. Esa fecha se convierte en un día de gran importancia, simboliza y marca un quiebre entre un pasado y un tiempo oscuro en la vida de la Iglesia
y un tiempo de luz y crecimiento del cual aún nos vemos beneficiados. Entonces, esta sección, este sermón lo vamos a dividir en 3 secciones. La primera parte va a ser historia, la segunda parte va a ser usar un poquito la lógica, dado que necesitamos hacerlo si realmente queremos posicionarnos como buenos siervos y defensores de la palabra, y por último, la Biblia y sus implicaciones. Entonces, sin mucho más, vamos a empezar con la primera sección. Lutero, Martín Lutero. No voy a ser exhaustivo en la historia, búsquenlo en Google, está en todos lados, así que chicos, tampoco vamos a dar una clase de historia, pero sí sabemos y entendemos, e incluso muchos conocen, que Lutero es gran exponente de lo que hoy se conoce como la Reforma. La rama protestante, se le llama así porque protesta contra, podríamos decir, resultado en gran parte del tiempo de la Reforma, cuyo personaje central para nosotros, aunque no fue el único, es Martín Lutero. Él se convierte en ícono de la Reforma porque hizo algo que nadie en su entorno cercano, aclaro, en su entorno cercano, hacía. ¿Qué hizo Lutero de distinto? Leía la Biblia. Fíjense qué particular. Y hoy nos cuesta comprender de que esto marque una diferencia. Pero en el tiempo de Lutero, recuerden, yo hablé de 1517, estamos hablando muchos siglos atrás, era un tiempo en el que la Biblia, como hoy la conocemos, solamente se podía acceder a ella en su versión en latín, que es la Vulgata Latina, una de las traducciones de la Biblia que se llama Vulgata Latina. Obviamente el común del pueblo, el vulgo, no sabía latín, el idioma vernáculo de cada pueblo era distinto. Lutero es alemán, el pueblo alemán sabía alemán y no sabía latín. El latín era para los preparados, los académicos y los eclesiásticos. Bueno, en el caso de Lutero, se sienta y lee la Biblia. Lutero leyó la Biblia, tan simple y claro como eso. La historia obviamente es mucho más larga de lo que relato, pero en líneas generales el detonante de su accionar de protesta fue ese. Lutero leyó la Biblia, se vio confrontado por la Biblia, procedió al arrepentimiento, Lutero nació de nuevo, fue enseñado por el Espíritu Santo y se encontró con un problema. ¿Cuál es el problema con el que se encontró Lutero? La estructura a la que pertenecía él, y particularmente algunas enseñanzas impartidas en su tiempo, no se ajustaban ni por el más remoto caso a lo que la Biblia dice. ¿Sí? Entonces él dice, yo pertenezco a una estructura que pregona conocer el contenido de este texto. Leo el texto y no dice nada que ver con lo que estamos diciendo, con lo que estamos enseñando. ¿Qué pasa acá? Quizá el principal punto de conflicto fueron las indulgencias, tema que los llamo a investigar, pero se los defino. Si ustedes van a lo que es la doctrina o el catequesis de la doctrina católica, la indulgencia es definida como la remisión ante Dios de una pena temporal por los pecados ya perdonados en cuanto a la culpa, que un fiel dispuesto y cumpliendo determinadas condiciones consigue por mediación de la Iglesia. Bien, la cual, la Iglesia, como administradora de la redención, distribuye y aplica con autoridad el tesoro de las satisfacciones de Cristo y los santos. Entonces, ¿qué es? Una pena temporal o quizá total, parcial o total de pecados que uno, cumpliendo ciertas condiciones, consigue. En la época de Lutero había llegado a tal punto esta enseñanza que se cobraba. O sea, vamos a ponerlo así, te la mandaste, Jere, te equivocaste, te echaste un moco importante. Ibas con el cura del pueblo, te acercabas y te ponía un precio. No, ahí, mirá, eso está cotizando en bolsa casi, Jere, así que tenés que ponerla. Jere ponía y era perdonado. Obviamente también esto se aplica, la indulgencia es parcial o plenaria, según libere de la pena temporal o en parte o totalmente. Y esto es importante, se puede lucrar para sí mismo o aplicar a los difuntos, a manera de sufragio, las indulgencias tanto parciales como plenarias. O sea que aún hoy, distinta aplicación, distinta condición, hoy no se cobra por eso, pero la doctrina de la Iglesia Católica enseña de que vos podés pedir perdón y cumplir ciertas condiciones por los pecados de los ya muertos. Bien, en esa época era como que, che, mirá, se murió el papi. Oh, pero ese está ardiendo en el infierno. No, no te preocupes. Iba al cura del pueblo,
pumba, pagabas el precio, como era muy malo el papi, pagabas mucho y el papi iba directo al cielo porque habías pagado y conseguido la indulgencia. Lo estoy contando de manera muy burda, pero es la realidad. Eso pasaba en esa época. No es una crítica a lo que pasa hoy, es lo que sucedía en esa época. Fue el detonante de la molestia de Lutero. Entonces, luego de mucho estudio y reflexión, Lutero redacta 95 tesis. Como yo le dije, no son tesis como los conocemos hoy, son 95 postulados que en su mayoría son una crítica al sistema de indulgencias instalado por la Iglesia oficial de su época. Bien, aunque las indulgencias como tales existen hoy y existen desde el siglo III después de Cristo, o sea que no es algo innovador del siglo XVI. Entre ellas, entre las tesis de Lutero, encontramos dos que exaltan el rol de las escrituras. De las 95, si ustedes la leen, casi la totalidad van apuntando en contra del sistema de indulgencias, pero hay dos puntuales, la número 62 y la número 63, que dicen esto. El verdadero tesoro de la Iglesia es el sacrosanto evangelio, se estaba refiriendo a la Biblia, de la gloria y de la gracia de Dios. Empero este tesoro es, con razón, muy odiado, puesto que hace que los primeros sean postreros. Claro, en un sistema en el que vos conseguías todo por tu bolsillo, tu mérito, tu estatus, te va a decir, che, mirá, este tesoro no es muy querido por el pueblo, estoy notando, ni por el clero. ¿Por qué? Y porque los primeros los manda al fondo y los del fondo los manda primero. Es como que esta cuestión del estatus no tenía lugar cuando se ponía a leer el sacrosanto evangelio, como lo llama él, que es la Biblia. Sin darse cuenta, y esto es importante que lo sepamos, porque las películas y todo nos lo relatan más a modo de héroe, no digo que no lo fue en cierta manera, pero no es que Lutero se puso la capa, clavó las tesis y se largó a pelear contra todo cura que veía. Él no dejó de pertenecer a la Iglesia Católica lo echa, pero aún así él sigue desempeñando muchas de las tradiciones de la Iglesia Católica. Pero Lutero comenzó un incendio que nadie pudo ni supo cómo apagar. Se convirtió en un referente de la Reforma y la fecha en la que publicó sus tesis hoy es una fecha casi festiva para la rama protestante, al punto de que quieren que sea el 31 de octubre el Día de las Iglesias Evangélicas. Fíjense la trascendencia de un accionar hace 503 años. Bien, esta historia que yo les conté de manera muy resumida no describe la total magnitud de lo que implicó la Reforma. Es mucho lo que se puede hablar, sin embargo el objetivo de esta noche es identificar y reconocer cuál fue el motor, el combustible y la ruta misma del cambio, que es la palabra de Dios. Sea que sepamos mucho o poco de esta historia, lo que marcó el cambio fue la Biblia. Siervos de Dios se volvieron a la Escritura transformó sus vidas y con ello el mundo entero. Estoy hablando de la Biblia. Si algo marca entonces a la Reforma, es la Biblia, desde el acceso a la Biblia hasta la identificación adecuada de su lugar e importancia en el pueblo de Dios. Hoy la Biblia tiene un libre acceso. Hoy agarrás, tenés un montón de traducciones, la Biblia de Jerusalén, tenés las traducciones, la Nácar Colunga, te estoy citando ahí dos católicas, tenés la Reina Valera, que es más tradicional nuestra, tenés la de las Américas, que es más tradicional de Centroamérica, tenés versiones en inglés, versiones en español, versiones, traducciones dinámicas, traducciones letra por letra, palabra por palabra, perdón. ¿Querés la Biblia? La tenés. En esa época no se pudo, hay un gran cambio y el cambio lo marca la palabra de Dios. Ahora vamos al punto de la lógica, ya vimos historia. Ya los cansé un poco. Vamos a la lógica, los voy a cansar más. Al momento de plantarse en una posición y establecer un debate, debemos ser, ¿cómo decirlo? No debemos caer en contradicciones, tampoco por el simple hecho de que la fe y hay que tener fe y hay que tener fe y la fe es la certeza de lo que... Yo sé que la fe es confiar en algo que no vemos, es tener certeza de algo que en sí no es palpable, al menos no con los sentidos humanos, los 5 sentidos que nosotros conocemos. Pero eso no significa que todas nuestras posturas y posiciones se basan en algo etéreo y que está por ahí en una nube de humo hermoso, ¿sí? Tenemos bases sólidas para respaldar nuestras posiciones. Entonces,
un error en el que caemos muchas veces es defender la posición de la Biblia, el lugar que debería ocupar la Biblia, sola escritura, solo Biblia, desde la misma Biblia sin aclarar algunos puntos previos. Cuando uno está en medio de un debate, no podemos caer en un círculo en el que la Biblia es palabra de Dios y solo debemos acudir a ella porque ella lo dice. O sea, no tiene un verdadero sustento visto desde el punto de vista lógico y filosófico. Debemos también encontrar un respaldo adicional que nos permita posicionarnos, si en algún momento entramos en un debate, posicionarnos en un mejor lugar. Acá lo importante es agarrar la escritura y hacer un análisis 100% objetivo de la misma. Entonces podemos ir al Nuevo Testamento y verlo, fíjense, podemos ir al Nuevo Testamento y verlo básicamente como un texto o una fuente confiable histórica, ¿sí? Entonces, si nos posicionamos y nos ponemos a analizar la Biblia como una fuente histórica confiable, o relativamente confiable, o básicamente confiable, podemos decir que sí. Incluso cuando uno va a estudiar un poquito de la historia de lo que es el texto del Nuevo Testamento, nos encontramos que tiene 1400% más respaldo que el texto antiguo con mayor cantidad de manuscritos. O sea, la palabra de Dios tiene la Biblia, el Nuevo Testamento, que a nosotros llega todo en un compendio juntito, en una Biblia que la conseguís impresa y en distintas editoriales. En realidad tenés más de 25.000 manuscritos, desde pedacitos pequeños de textos y versículos hasta libros enteros, rollos enteros de lo que es el Nuevo Testamento. Entonces, tenés más de 25.000. El texto antiguo que le sigue, en cantidad de copias, en cantidad de manuscritos, tiene 700. Hagan ustedes mismos sus cálculos. El texto que le sigue es asumido como súper confiable. ¿Saben cuál es el texto que le sigue que tiene esas 700 copias? La historia que nos escribe Homero. ¿Recuerdan la Ilíada? ¿Quién duda de que el texto de la Ilíada sucedió tal cual fue? Nadie pone en duda eso ahí, porque no toca tu fe y no toca tu forma de vivir. Obviamente te molesta más cuando viene la Biblia y te dice cómo actuar. Bien, pero bueno, de la Ilíada tenemos 700 manuscritos y el más cercano es 700 años después de cuando se escribió el texto original, cuando Homero estuvo escribiendo, y de la palabra de Dios tenemos más de 25.000, y el más cercano no supera los 100 años de distancia entre que lo escribió Juan y el manuscrito que nosotros tenemos. Y los manuscritos de los rollos de Qumran nos muestran y nos puede llegar a mostrar de que hay manuscritos que tienen distancia de 10 años entre el texto original y la copia. O sea, de la palabra de Dios podemos decir con certeza, antes de decir que es palabra de Dios, que es una fuente confiable histórica. Entonces, si es una fuente histórica confiable, podemos mirar el Jesús histórico y poder hacer un análisis totalmente objetivo del Jesús histórico, así como hacemos un análisis de lo que fue Aristóteles en su momento, así como hacemos un análisis de lo que fue Tácito en su momento. O sea, todas estas personas que son personajes que nosotros analizamos y en filosofía, si a ustedes les interesa leer y profundizar, van a encontrar mucho. Sobre la base esa, entonces podemos apuntar y conocer a Jesús de Nazaret. Y tenemos que es lo suficientemente confiable este texto para decir que conocemos la posición, la visión que tenía ese Jesús de Nazaret. ¿Y cuál es la visión que tenía ese Jesús de Nazaret? Que el texto bíblico, la revelación que ellos tenían, que es el Antiguo Testamento nuestro, las escrituras judías, Jesús de Nazaret las identificaba como palabra de Dios. ¿Sí? Fíjense, estamos partiendo de la base de que la Biblia o que el Nuevo Testamento es una fuente confiable histórica. Entonces, cuando vamos a esa fuente confiable histórica, nos habla de un Jesús histórico que tenía plena convicción de que el Tanaj, el Antiguo Testamento de los judíos, era palabra de Dios. Bien, entonces, cuando uno empieza y llega a esa posición, y se acepta la visión de que Jesús entendía que las escrituras son palabra de Dios,
llegamos al siguiente punto de este análisis lógico y nos encontramos con lo siguiente. Si Jesús manifiesta de que la Biblia, las Escrituras son palabra de Dios, incluso Él se autoproclama como la verdad encarnada, si Él miente, está pecando. O sea que si nosotros negamos de que las Escrituras son palabra de Dios, no es que estamos negando 2 Timoteo 3:16. Estamos diciendo que Cristo pecó. Y si Cristo pecó, no puede ser nuestro sustituto. Si no puede ser nuestro sustituto, de base que no es Dios, de base que no hay salvación, de base que no resucitó. Y 1 Corintios 15 dice, vana es nuestra fe. Fíjense cómo llegamos con este argumento lógico, sin entrar en temas de fe, a decir que si defendemos la veracidad de esta fuente histórica y las palabras de este Jesús son veraces, entonces podemos tener la certeza de que la Biblia es palabra de Dios. Hasta ahí el argumento lógico. Y ahora vamos a la Biblia para poder ver la última sección y llegar a la última reflexión de esta sola escritura. Vamos a ir a Salmos capítulo 19, o el Salmo 19, que sería mejor expresado, para poder encontrar en la Biblia, en la misma palabra de Dios, qué es o qué significa ella para nosotros, sin caer en un argumento circular en el que la misma Biblia habla de ella, porque ya vimos de que el mismo Jesús histórico nos da el respaldo para confiar en la palabra de Dios. Dice Salmo 19, verso 7, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma, el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón, el precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre, los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables más que el oro, más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel, que la que destila el panal. Cuando nosotros decimos sola escritura, esta frase, este postulado, en el que decimos de que solo la Biblia importa y solo la Biblia termina siendo la última autoridad en materia de vida cristiana, en materia de vida y relación para con Dios, entendemos de que la palabra de Dios es suficiente para absolutamente todo lo que sea necesario enfrentar en esta vida. 2 Timoteo capítulo 3 lo expresa de otra forma, pero dice exactamente, o transmite exactamente la misma idea. Desde el texto 15, desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, 2 Timoteo 3:15, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, que significa convencer, para poder compartir y evangelizar, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Muchas veces nos preguntamos, o llega esa pregunta, ¿viste? Cuando te cruzas con algún conocido o te empiezan a conocer y saben que sos evangélico, llega la pregunta, ¿y cuál es la diferencia? ¿Viste? Entonces empezamos a tartamudear, no, pero los santos, que María, que esto, y la verdad que nos la mandamos porque marcamos diferencias que no son y marcamos distancias que no existen. ¿Cuál es la verdadera diferencia? ¿Qué es lo que marca la diferencia entre aquellos que entendemos y seguimos las mismas posiciones de la Reforma y aquellos que aún siguen en esas posiciones que entendemos están equivocadas y la base está en la Escritura? La base es la Biblia. La base es que nosotros entendemos de que es sola Escritura, solo la palabra. El verdadero Hijo de Dios entiende de que la palabra es la máxima autoridad en materia de fe. La verdad es que obviamente la máxima autoridad de la iglesia es Cristo, pero si alguno de ustedes me dice que lo ve a Cristo todas las noches y le consulta cosas, lo voy a tener que invitar al psiquiatra, porque nosotros no vemos físicamente al Señor, porque el Señor está en los cielos intercediendo por nosotros. O sea que en realidad nuestra comunión con Dios es a través de la revelación que Él nos dejó, del mensaje que Él se encargó, que a través de 1400 años
se redacte para nosotros. 1400 años de trabajo de hombre para que vos y yo lo agarremos este libro y podamos acudir y encontrar todo en él. Estamos en un tiempo en el que nos estamos alejando de la escritura y no estamos entendiendo lo que implica sola escritura, que está muy vinculado a lo que significa también la suficiencia de la escritura. La palabra de Dios es la última, máxima autoridad en materia de fe y es suficiente para resolver absolutamente todas las cuestiones de nuestra vida. Obviamente no está todo escrito. No dice la Biblia no fumes, te dice la Biblia cuida tu cuerpo. No dice la Biblia no juegues a los juegos de PlayStation toda la noche si sos padre y el otro día tenés que trabajar. Hay cuestiones que son de criterio. En la época en la que se escribió la Biblia no existía la PlayStation, pero yo sé que la PlayStation no es algo malo. Estoy dando un ejemplo pavo para que entiendan. La PlayStation no es algo malo. Pero si yo soy padre y tengo responsabilidades y tengo que salir a trabajar y me paso toda la noche jugando como un pavo, ¿qué va a pasar al otro día? No voy a ser el empleado que debería ser como hijo de Dios, por consiguiente puedo perder mi trabajo y perder la capacidad de sustento para mi familia. Hay cuestiones de criterio. El Señor que me llama a ser responsable en mi proceder, que todo me es lícito, pero no todo me está permitido, que nada debe dominarme, nada debe manejarme de tal forma que yo no pueda abandonarlo. Entonces, la palabra de Dios es suficiente para todo. Cuando nosotros decimos sola escritura, marcamos la principal diferencia con cualquier otra rama del cristianismo que pueda llegar a existir. Nosotros entendemos que es la máxima autoridad. Esta protesta que empezó, no con Lutero, sino que empieza antes. Yo dije, hay muchos exponentes, los invito a leer la historia, pero que en 1500 termina teniendo un auge maravilloso e impacta de tal forma que divide en dos al cristianismo, la rama que sigue a la religión oficial y la rama que se identifica como protestante, de las cuales nosotros derivamos. Lo que hicieron fue decir, pará, la máxima autoridad es la palabra de Dios y solo la palabra de Dios. Y ahí es donde empieza el punto de conflicto con lo que venían enseñando en la iglesia. ¿Cuál era el punto de conflicto? De que se enseñaba de que era la palabra de Dios y la tradición. Entonces ponían a ambas cosas como la misma autoridad, con la misma autoridad. Al día de hoy, si ustedes agarran, por ejemplo, una Biblia Nácar Colunga y van a lo que es la interpretación de la escritura, la hermenéutica, cómo se interpreta la Biblia, te dicen que la Biblia se interpreta histórico, gramatical, literal, tal como lo enseño yo todos los sábados cada vez que participan de mi estudio bíblico, pero dice, siempre y cuando eso esté sujeto a lo que la iglesia, las autoridades de la iglesia, la tradición enseñe. Si la interpretación que surge del texto contradice la tradición, ¿gana quién? La tradición. Esa es nuestra diferencia. O sea, vos querés, ¿cuál es la diferencia entre evangélico y los otros? Y los católicos, Biblia. No hay tradición. No, pero Jere, vos sabés que acá en esta iglesia se hacen las cosas así. Perfecto, bueno, me parece muy lindo, si la forma funciona, todo bien. ¿Qué dice la Biblia? ¿Cómo establece la Biblia que debemos comportarnos? ¿Qué dice la palabra de Dios acerca de la estructura de una asamblea, de una iglesia, de un pequeño cuerpo? ¿Qué dice la Biblia acerca de la vida, acerca de hombres, acerca de mujeres, acerca de sexualidad, acerca de relaciones, acerca de lo que se te ocurra? ¿Qué dice la palabra de Dios? Sola escritura. Incluso les digo más, una iglesia que se identifique y que practique la totalidad de las implicaciones que trae por detrás esta primera sola, la sola escritura, les puedo asegurar que va incluso a marcar una distancia y una diferencia con otras ramas protestantes, que además de la escritura le meten nueva revelación, le meten emoción, le meten cuestiones que son totalmente ajenas al texto. Nosotros entendemos que este texto es todo lo que nos hace falta y no necesitamos absolutamente nada más. Obvio que toda aquella capacitación extra que nosotros tengamos va a colaborar para un mejor desarrollo en nuestra vida y nuestro ministerio, pero la escritura es suficiente.
¿Querés capacitarte en consejería? Capacitate en consejería. ¿Querés estudiar carreras acerca del análisis de las personas? Llámese psicología o cualquier rama similar, hacelo, es totalmente válido, absolutamente nadie te puede decir que está mal, pero te puedo asegurar de que no es estrictamente necesario ni último para poder desarrollarte como buen cristiano. Podés ser un excelente consejero y un excelente pastor que consuela y realmente permite que los corazones de sus fieles estén bien y no ser un psicólogo. ¿Está mal estudiar psicología? No, colabora, aporta, permite tener incluso una capacitación adicional. Pero nosotros entendemos que eso es la escritura. A ver, y tratemos de hacer análisis un poquito más objetivos y seamos más sinceros en el estudio de la palabra. Vamos al siglo I. Hoy que estamos con todo este auge del feminismo y todas estas cosas, vamos al siglo I. Vos tenías en la iglesia esclavos y esclavas, obviamente. ¿Y cómo se piensan que vivían las esclavas en los hogares de sus amos? ¿Hasta dónde tenían acceso sus amos a estas esclavas? ¿Ustedes se piensan que solamente en el siglo XXI tenemos mujeres con el corazón dañado por traumas de lo que le han hecho personas que invadieron el espacio de intimidad mucho más de lo que debían? ¿Ustedes se creen que Timoteo no tuvo que lidiar con matrimonios que tenían conflictos terribles? Personas que venían de una tradición realmente, en ese sentido, realmente patriarcal, en donde el hombre mandaba y la mujer no tenía ningún tipo de opinión. ¿Ustedes se creen que en ese momento no era necesario entender de que la Biblia, la palabra de Dios, es suficiente para resolver esos problemas? No creamos de que hoy tenemos conflictos que en el primer siglo no había. Imagínate la oficina de Timoteo, vamos a contextualizarlo hoy, y te caía Jere que tenía 7 esposas y te decía que 3 estaban celosas de las otras 4. ¿Cómo aconsejas algo así? Cuando la palabra de Dios es clara respecto a la monogamia, pero ya estabas en una sociedad en la que eso era normal, y muchos de los que se convertían tenían esas prácticas. No se crean que los conflictos que tenemos hoy son más complicados que los que había en el primer siglo. Y Timoteo, y Onésimo, y Tito, y todos los personajes que leemos en la Escritura en el siglo I tenían que lidiar con conflictos iguales o peores de los que tenemos hoy, que incluso iban con la palabra de Dios a romperle la estructura por completo de la idiosincrasia y el pensamiento que tenían las estructuras familiares en esa época. En esa época realmente las cosas eran distintas. Había que estar en una iglesia del siglo I y había que mantener la armonía. ¿Ustedes se creen que Corinto era un desastre porque sí? No, era porque habías agarrado un montón de griegos que eran politeístas y que tenían prácticas totalmente ajenas a la voluntad del Señor y se habían convertido al Evangelio y tenían que empezar a través del obrar del Espíritu a corregir su accionar. Y obviamente estas cosas, estos conflictos no van a pasar. No todos los cristianos eran como los de Tesalónica, que eran todos un amor, o los de Berea, que agarraban la Biblia y comparaban todo. Timoteo, Tito, Pablo, tenían que hacer de psicólogo, de psiquiatra, de consejero, de amigo, de padre, de hermano, de todo. ¿Y saben qué usaban para resolver esos problemas? Para que esos corazones sanen, para que esas personas puedan avanzar y desarrollarse en la vida. La Biblia. Y agarraban un salmo como el 19 y decían: la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. ¿Saben lo que implica decir que convierte el alma? ¿Saben lo que era agarrar esos corazones destrozados por el abuso de los amos? No solo en hombres, no solo en mujeres, sino también en hombres. Vidas realmente trastornadas por completo por el accionar del pecado en las personas y del enemigo en las personas y de la misma persona en su maldad. Conflictos que se resolvían, ¿saben con qué? ¿Solo con qué? Solo con la palabra. ¿Por qué toda esta reflexión? ¿Por qué todo esto? Porque debemos entender que tenemos una herramienta que no tiene comparación. Quiero reiterar, porque encima esto está grabado y después lo vamos a subir a las redes. No tengo nada con ninguna carrera que quieran hacer, chicos. Hagan la carrera que se les ocurra y les va a colaborar y les va a ayudar seguramente en su desarrollo y en su ministerio. Pero siempre partan de esta base. Solo la palabra de Dios.
porque tiene vida, dice Hebreos capítulo 4, de que penetra hasta partir el alma del espíritu, coyuntura y tuétanos, llega a lo más profundo del corazón. Vos agarrás la palabra de Dios y un texto puede movilizar aquellos traumas de tu infancia, de tu pasado más oscuro, y lo puede hacer, ¿sabes por qué? Porque el Espíritu Santo imprimió vida en estas palabras, y de esa forma llega a vos. Porque es el Espíritu Santo el que transforma vidas, es el Espíritu Santo el que permite cambiar. He dicho un montón de cosas en esta noche, he hablado de historia, he hablado de lógica, los he enredado, los he mareado, y aún así el Espíritu Santo puede agarrar un corazón que en esta noche aún no conoce a Cristo y hacerle entender de que está viviendo en pecado, de que está viviendo alejado de Dios, de que hay algo distinto, hay una vida distinta, y es la vida que ofrece el Señor Jesucristo, este sacrosanto evangelio, como lo expresó Lutero en su tesis. Esta buena noticia de que aún aunque nosotros estamos en falta con Dios, hubo uno que se entregó por nosotros, que es Jesucristo, y que puede impactar en tu vida. Vos hoy podés entregarle tu vida a Él. ¿Y sabés por qué? No por lo que dije yo, sino porque la Biblia tiene poder. Romanos capítulo 1 nos dice que el Evangelio, la buena noticia del Evangelio es poder de Dios para salvación para todo aquel que cree. Esa palabra maravillosa es la única que te va a permitir atravesar la tormenta que se ponga frente a vos. A veces buscamos consejo, ayuda, guía en lugares que no son los correctos, están en la palabra. Lo que pasa es que hemos perdido sola escritura. No sabemos leer la Biblia, no sabemos estudiarla, no sabemos interpretarla, por lo tanto nos perdemos de los consejos que tiene, consejos de vida, consejos reflexivos, consejos compasivos, consejos correctivos. La palabra de Dios tiene consejo para absolutamente todo. Dice la palabra de que te prepara para toda buena obra, no para cualquiera, para toda buena obra. Fíjense, volvemos a Salmo 19. Los mandamientos de Jehová son rectos. ¿Qué hacen? Alegran el corazón. Un mandamiento alegra el corazón. Es totalmente incomprensible, pero sucede. El precepto de Jehová es puro, alumbra los ojos. No sabes qué hacer, no sabes qué paso dar, no sabes hacia dónde avanzar. Ves oscuridad por todos lados. La palabra de Dios te da luz. Otro salmo, 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra, es aquella que alumbra el camino de mi vida. No sé qué paso dar, no sé cómo seguir. La palabra de Dios. Que en esta noche, 31 de octubre de este tan particular 2020, sepamos de que solo la palabra de Dios nos puede mantener de pie. Solo la palabra puede transformar nuestras vidas. No desechemos toda ayuda adicional, pero que para nada esas ayudas, esas colaboraciones, reemplacen el lugar preeminente que tiene la Biblia. ¿Querés saber qué nos diferencia del resto? Solo la Escritura, solo la Biblia. Terminamos con una oración y luego vamos a ver sociales o vemos qué hacemos. Padre Santo, Señor, gracias te damos por este tiempo, gracias por la posibilidad que nos das de estudiar tu palabra, de abrirla, de conocerla y de disfrutar, Señor, del impacto que tiene ella en nuestras vidas. Señor, que tu Espíritu Santo obre y actúe en los corazones de todos aquellos que escuchen este mensaje, que lo están escuchando en este momento, que tu Espíritu Santo use, Señor, de su poder en las vidas y en los corazones de todos nosotros, que comprendamos esta maravillosa realidad. Y que si en esta noche hay alguien que no te conoce, que tu Espíritu Santo obre en ese corazón y a pesar de la imperfección del siervo que tú has utilizado, Señor, la perfección de tu palabra puede impactar en esta vida. Te lo pido, Señor, te lo ruego. En el nombre de Cristo Jesús, amén.